En nuestro diario encuentro de las madrugadas hemos llegado al capítulo 10, un capítulo muy interesante, muy vivificante y será muy provechoso en nuestra vida. Voy a, digamos, empezar con también hablando de Cristo. Había pasado momentos difíciles cuando mi padre se enfermó. Orando al Señor, encontré alivio en su palabra y también las acciones en su palabra, ya que el médico o todo, digamos, la ciencia médica había desechado a mi padre, porque mi padre ya era un enfermo terminal. Y bueno, durante esos días, meses, fue una ardua lucha entre la vida y la muerte, los consejos que se iban a dar y también las respuestas que se veían en el cuerpo de mi padre. Bueno, pasaron esos tiempos difíciles, pasaron 6 meses, 7 meses, llegamos al año y las noticias cada vez eran muy satisfactorias. El que habla no conocía todo lo que es el ambiente médico, el lenguaje médico, menos los libros médicos, aún peor los análisis clínicos que se utiliza diariamente en la práctica médica. No tenía ni idea ni conocía. Pero a lo largo de este periodo aprendí a un poco entender cómo funciona la bioquímica humana acerca de la interpretación de los análisis clínicos. Y los avances eran muy maravillosos y cada día agradecía al Señor. Y quizás uno en esos tiempos, cuando ese es periodo de crisis, uno se une más con Dios. Y en ese periodo de tiempo, ya las noticias eran muy satisfactorias y luego las noticias del reportario, digamos, donde se había restaurado y mi padre ya no corría el peligro de la muerte, en el sentido por su enfermedad que era terminal. Bueno, la alegría pues estaba rebosante, estaba sentado en mi casa y se presentó una madre con su hijo, una madre familia muy angustiada, acongojada, y si es posible, como dijo la hermana desde Argentina, ella dijo, Dios daría mi vida por ella. Y me habló sobre un tipo de leucemia. Y la verdad que no entendía, no entendía, porque recién había conocido, eran mis primeros, como se dice, pininos en el campo de la salud. Entonces, estaba entre acobardarme, decirle, señora, no puedo, que ayudar, y me sentí impotente en esos momentos. Mientras debatía en la mente, en la cabeza, digamos, de uno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces le dije, señora, dame sus exámenes, lo voy a estudiar. Y la verdad le voy a decir, yo no soy médico. Sí, sí, ya lo sabemos, usted ha ido a su padre. Pero si su padre se sanó, mi hija también. Se va a sanar lo mismo. Qué fe de la señora. En cambio, yo no tenía fe. Ahí me estaba ahí, no tenía fe. Entonces, muy bien, señora, déjamelo. Entonces, me senté a orar, revisé, revisé internet, no tiene cura. ¡Wow! Otra vez uno se confía, ¿no? Ya, déjamelo, voy a internet y me soluciona todo. Mr. Google soluciona todo. Entonces, no tiene cura. ¿Qué hacer? A buscar ayuda en Cristo. Y encontré este pasaje que voy a compartir con ustedes, porque esta es una semana especial, una semana de desafíos, una semana de acciones que no es común entre todos los días de nuestra vida. Es algo diferente, es una semana Caleb. El que habla ha participado o participa y participaré en este programa Caleb. Se llama Misión Caleb. Es hacer un poco más de lo que solemos hacer. Muy bien, voy a compartir con ustedes este pasaje para que también sea grabado en nuestras mentes. Recordad que no trabajáis solos,
Los ángeles comparten el servicio de los sinceros hijos de Dios. Y Cristo es el restaurador. El gran médico se pone al lado de sus fieles obreros, diciendo al alma arrepentido, hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Wow! No soy yo el que sano, no es la planta, no es el fármaco, sino Jesús es el restaurador. Entonces, si uno se une a Cristo y lo busca a Cristo como lo que estamos haciendo cada mañana, entonces Cristo va a escucharlo, Cristo va a ver su corazón de esa persona y Cristo va a sanarlo. Entonces, con este versículo, dije, muy bien, voy a darle sus pequeños consejos, lo que he aprendido, porque Cristo es el que va a sanar. Voy a repetir la cita. La cita dice, recordad que no trabajéis solos. Los ángeles comparten el servicio de los sinceros hijos de Dios. Y Cristo es el restaurador. El gran médico se pone al lado de sus fieles obreros, diciendo al alma arrepentida, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús le perdona sus pecados. Y le puedes dar el fármaco, la planta, el agua, o simplemente su palabra, y la persona se restaura. ¡Qué maravilla! Entonces, con este envalentonado al día siguiente, le esperé feliz y contento. Señora, tengo la solución. Sí, vi sus ojos brillar y de la niñita de 13 años, sus ojitos también brillar. Es fácil su enfermedad. Sí, fácil. Y me han dicho que esto es imposible. No te preocupes, imposible para el ser humano, pero para Dios no. Solamente le vas a dar estos consejos. Vas a dejar la carne y luego va a comer más verduras. Porque usted que vive en la ciudad de Huánuco, que pertenece al Perú, en el interior, en la parte un poco de donde hace frío, pero también se llama primavera, le digo, ustedes no tienen la costumbre de consumir verduras. Ah, sí, no, como, no comemos todo. Es que nosotros vivimos en el campo. ¿Y por qué no siembras? Bueno, le di su plan. Le digo, solamente esto. Ah, sí, de fácil, señor Nimmer. Sí, mi padre también se sanó así de fácil. Ah, me voy feliz. Señores, vamos a orar. Unas palabras de oración y se fue. 2 años, 3 años, 4 años, y la verdad me olvidé. Y cierto día me encuentro en el terminal donde los viajes al interior me encuentro. La señorita me dice, señor, me dice, ¿usted me conoce? Y yo me quedé mirándola. La verdad, no te recuerdo. Si te conozco, no te recuerdo. Tantas personas veo ahora. ¿No te recuerdas seguro de mí? No, le digo. ¿No te recuerdas? No. Yo soy la persona que tenía esa leucemia mortal, incurable. Gracias a ti y a Cristo, que tú me diste el consejo, estoy sana. Entonces la observé y le miré. Le digo, ve, está bien, te felicito, pero no peques más. Que no vaya a ser que te vienen cosas peores. Yo te recomiendo, le digo, leer tu Biblia. Lee tu Biblia. Y ahí vas a encontrar el que te sanó. Y si haces los consejos que están escritos en la Biblia, no te va a pasar nada. Cualquier cosa me escribes por WhatsApp, algunos consejos, mándame tu desayuno, manda tu almuerzo para poder ayudarte. Gracias, me dice, ya se va el ómnibus, el bus o el camión, como lo llaman en otros lugares, y me voy. Qué linda, eso es lo que quiero compartir con ustedes. Jesús es el sanador. Jesús es el sanador. Lo que estamos poniendo acá es ver las maravillas de la creación de Dios a través de este estudio que estamos en la mañana. Entonces, recordemos, estamos hablando sobre la fermentación. La fermentación. Estómago cargado, mente embotada. Estómago no cargada, mente lúcida. Podemos aplicar estos términos que están en su lenguaje, del linaje de White, del libro Régimen Alimenticio. Muy bien, aquí tenemos
el panadero, tenemos los ingredientes, tenemos los ingredientes también, el agua, y pues, fuera de esto también pueden adicionar azúcar, de acuerdo al tipo de pan que van a hacer, y vamos a tener a nuestro invitado. El invitado son los microorganismos. El invitado también. El microorganismo tiene su ADN, igual que nosotros que tenemos nuestro ADN. O sea que no solamente es un bichito, ya ese bichito tiene su ADN. Dentro de esto tiene una función especial, producir dióxido de carbono, CO2, para que esta masa comience a leudar. Así que los microorganismos van a cumplir un rol importante en el proceso fermentativo de la elaboración del pan. Y existe estos tipos de virus, el tipo de microorganismo. Tenemos los virus, nadie va a hacer un pan con virus. Tenemos bacterias, dentro de estos hay bacterias amigables y también bacterias oportunistas. Todo este campo se estudia en microbiología. Tenemos los protozoarios, tenemos los priones, tenemos los hongos y tenemos las levaduras. En este caso, en panificación, se utilizan las levaduras. Y también existen los gusanos, ya, toda esta variedad. Y como vemos acá, aquí tenemos un dragoncito amigable y aquí un dragoncito no tan amigable. Y estas características son porque al utilizar los sustratos o los ingredientes, van a reaccionar y van a producir otro compuesto. ¿Ya? Y como vemos acá, estos no andan solitos, sin control. Existen levaduras o existen microorganismos controladores. Existen microorganismos controladores. Todo lo que ha hecho Dios en la naturaleza y también en nuestro organismo, todo tiene su orden, todo tiene principio. Últimamente todavía se ha estudiado, a partir de los años 90, se ha estudiado la importancia de los microorganismos en nuestra vida. Pero sigamos en el pan. En el pan se van a presentar tres problemas básicos en lo que es el pan. Y esto nos va a servir también punto de referencia lo que sucede en la fermentación intestinal. Primero, digamos, tenemos acá un leudado anormal, un leudado normal y otro leudado normal. En otras palabras, existe bueno y malo, no hay medios. Bueno o bueno. Entonces, bien, lo normal es eso, un promedio normal, y esto es anormal. ¿Por qué razón? Porque no ha crecido. Pregunta básica de cientos de las personas que están escuchando acá me han escrito, señor Nimir, mi masa no crece. Ya. Después también me escriben, qué lindo, mire qué lindos panes me han salido. Qué bien, le digo, vas a aprender a entender tu salud entonces. Luego, algunos me dicen, se ha crecido demasiado, ¿por qué será? Entonces yo le digo, ya sabes, tienes muchos dragones, pues, ya hay muchos dragones en esta presencia de esta masa. Hay contaminación, hay contaminación. Aquí también hay contaminación y aquí también hay contaminación. Contaminación cruzada se llama. Entonces tenemos tres tipos. Entonces existe también tres tipos de levadura, tres tipos de levaduras. Las levaduras que no fermentan, como en este caso, como ven acá en la imagen, en el leudado normal no fermenta. Puede estar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 24 horas y no crece la masa. Se queda ahí nomás plana, no, todo frío, todo helado está la masa. Ya, ese se llaman las levaduras no fermentativas. Ya. Y se van a recordar, estos van a recordar cuando entremos a la fisiología humana. Tenemos leudado normal. Existen las levaduras homofermentativas, como he puesto en esta imagen. Existe una interacción entre la levadura y las harinas. Se llaman las levaduras homo. Homo significa igual, saludable, homofermentativa. Y existen las heterofermentativas, las levaduras con alta capacidad de consumir
la glucosa y producir grandes cantidades de dióxido de carbono. Grandes. Existe también un grupo de levaduras no fermentativas. Y todo esto es una familia, esta es una familia. Y una familia consta de papá, mamá, hijos, primos, toda una familia. Estoy hablando de millones, de colonias. Cuando se habla de levaduras no es por kilos ni por unidades, se habla de colonias, por colonias. Entonces acá tenemos la colonia de los no fermentativos, la colonia de los homofermentativos, tenemos la colonia de los heterofermentativos. ¿Ya? También se van a recordar las tres cosas, ¿ya? Y aquí estamos avanzando mucho de los conocimientos que lo padecemos diariamente. Muy bien, entonces como verán ustedes, aquí está el equilibrio o desequilibrio. Existe una levadura homofermentativa, tres colonias de no fermentativas, un virus y una bacteria. Ahí está. Correcto. Acá tenemos un enleudado normal. Tenemos aquí el que codifica las tres levaduras, tres colonias de levaduras homofermentativa, uno de no fermentativa, un bacteroide y un virus. Ahí está. Todo esto están trabajando acá. ¿Ya? Todos estos están trabajando. ¿Y aquí qué tenemos? Tenemos una, una colonia de levaduras no heterofermentativas, homofermentativas, no fermentativas y presencia de los oportunistas, ya. Aquí se presenta un tipo de bacteria anómalo, aquí que vive. Y esto también se van a recordar en mente fotográfica o cuando pregunte, digamos, ya les voy a decir ya cuando lleguemos a ver el ciclo de Krebs, qué animalito va a vivir ahí, eso es lo que se van a recordar. Aquí ya presencia de determinados oportunistas. ¿Oportunista qué quiere decir? Que como este es un ambiente creado, entonces él ve y dice, es mi oportunidad de vivir ahí, es mi casa, ingresa ya. Y por lo tanto va a ver que la masa es anormal. Entonces acá tenemos nuestra masa perfecta, nuestra masa normal, saludable, ahí se encuentra. Y luego, ¿qué hacemos? Tenemos la masita, ya ha crecido acá, los azúcares, la glucosa que están trabajando acá, los microorganismos están trabajando arduamente y luego ingresan también bacterias prebióticas, probióticas y se están formando las vitaminas, se están formando acá, se están consolidando, más digerible los minerales, todo se está pasando. Correcto. Luego se va a llevar al horno, luego se va a llegar al horno. Y en este proceso se va a gelatinizar los azúcares, ya no va a ser este carbohidrato, ya no, ya se va a gelatinizar. También se va a liofilizar. ¿Y con qué por qué se va a liofilizar? Porque también va a producir antibióticos este pan bueno. Antibióticos va a producir. Entonces, luego se produce el pan y lo compartimos en familia. Danos hoy el pan de cada día. Este es un proceso de elaboración del pan. Y luego tenemos acá, ya no es la harina ya son azúcares modificados, se convierten en dextrinas, maltodextrinas, xilitol, vitaminas, minerales y antibióticos, este pan. Un pan elaborado con higiene, un pan elaborado con buenos controles de tiempo, va a producirse un buen pan. Y Jesús mismo dijo, yo soy el pan de vida. O sea, Jesús, ¿qué es? Un buen pan con minerales, con vitaminas, con dextrinas. Ese es Jesús. Jesús se identificó, dijo, yo soy el pan, yo soy el pan de vida. Entonces acá vemos un pan
elaborado con descuido y se ha generado levaduras no fermentativas. Aquí vemos un pan más simpático, más bonito, entonces levaduras homofermentativas. Y aquí vemos un pan aquí con los alvéolos muy grandes, es quiere decir que tiene demasiadas levaduras. ¿Qué tipo de levaduras? Levaduras heterofermentativas. Pues ahí tenemos, eso es. Con este, digamos, introducción, entramos a un capítulo muy interesante en nuestras vidas. Fundamental en la vida biológica, fundamental en la vida espiritual. Sección 10. Vamos a nuestro libro, nuestro guía. Nos vamos a nuestro libro, el Consejo sobre el régimen alimenticio. Consejo sobre el régimen alimenticio. Nos vamos en mi libro, estamos en el 219. El ayuno. La victoria de Cristo al negarse al apetito. Cristo no solamente, digamos, nos dejó unas cosas, nos dejó muchísimas cosas. Número uno, la victoria de Cristo al negar el apetito. Y hemos hablado acerca de la abundancia, hemos hablado que sencillez no es igual que desnutrición. Hemos hablado que un alimento pobre es transgresión a la ley, que un alimento en volumen es transgresión, hemos hablado. Por eso es importante conocer aquí la vida de Cristo al negarse el apetito. Y nos vamos al ítem 295. ¡Wow! 295 puntos. Estará en mi memoria. Me recordaré punto por punto desde el 1, desde el 2, desde el 3. Ya estamos 295. Por eso, ya que nuestra mente es frágil, tenemos que tener nuestro librito. Para Cristo, como para la santa pareja del Edén, el apetito fue la base de la primera gran tentación. Precisamente donde empezó la mina, debe empezar la obra de nuestra redención. Así como por haber complacido el apetito, Adán cayó. Por sobreponerse el apetito, Cristo debía de vencer. Tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo. Jesús venció el apetito. Por eso es importante conocer la vida de Jesús. Y eso estamos esta semana, vamos a conocer la vida de Jesús. Pero no solamente la vida, también tenemos que aceptar la misión que Jesús nos da. Así como por haber complacido el apetito, Adán cayó. Por sobreponerse al apetito, Cristo debía de vencer. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, y que estas piedras se convierten en pan. Y respondió y dijo, Cristo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué hermoso, qué hermoso. Desde el tiempo de Adán hasta el de Cristo, el desenfreno había aumentado el poder de los apetitos y las pasiones hasta que estos ejercieron un dominio casi limitado. En esta forma los hombres se habían desagradado y degenerado y por sí mismos no podían vencer. Cristo venció en favor del hombre, soportando la prueba más severa. Por nuestra causa ejerció un dominio propio más fuerte que el hambre o la misma muerte. Y esta primera victoria entrañaba otros resultados que intervienen en todos nuestros conflictos con, con las potestades de las tinieblas. Lo van a leer en casa, este libro, acerca de este punto 295. 296. Cristo entró en la prueba en el terreno del apetito y durante casi 6 semanas resistió la tentación en favor del hombre. Qué hermoso. Él soportó en favor de nosotros. Él hizo por nosotros. El largo ayuno en el desierto iba a ser una lección para el hombre caído para todos los tiempos.
Lo leeremos con calma en casa y lo leeremos. Cada leída nos va a dar nuevas ideas. 297. Cuanto Cristo se veía más fieramente asediado por la tentación, no comía. Se entregaba a Dios y gracias a su ferviente oración y perfecta sumisión a la voluntad de su Padre, salía vencedor. Amén. Esto es interesante. 298. El Redentor del mundo sabía que la complacencia del apetito produciría debilidad física, embotaría de tal manera los órganos de la percepción que no discernirían las cosas sagradas y eternas. Entonces, vamos a graficarlo. No conocemos mucho del ayuno. Este es un misterio todavía, no están, nos falta mucho por conocer. Y lo conoceremos, como vuelvo a invitarlos a ustedes, y para mí mismo también, cuando nos encontremos en el cielo. Nos reuniremos y diremos, a ver, vamos a conocer cómo funciona el ayuno, biológicamente y fisiológicamente. No conocemos mucho el ayuno. Un hombre hizo su estudio y ganó su premio Nobel sobre el ayuno. Facilito. Con las preocupaciones. ¿Qué pasa con las preocupaciones? Ya sabemos. ¿Qué pasa aquí? Ya lo sabemos. ¿Qué sucede acá con el artro pilórico? ¿Qué nervio se llama? ¿Qué controla eso? Ya lo sabemos. No voy a repetir algunas cosas. ¿Qué controla aquí? ¿Qué controla acá? ¿Qué nervio controla acá? También lo he repetido. Y si usted es nuevo, póngase al día. Le pregunta al antiguo. O si no, vamos a poner un correo ahí para que nos pregunte para ponerlos al día. Muy bien, esto está controlado, los nervios. ¿Y qué son los nervios? ¿Para qué sirven los nervios? Es donde Dios se comunica con el hombre. ¿Ah? Muy bien, entonces acá tenemos el ingrediente. Con las preocupaciones, Jesús no conocía, no se alimentaba. Cuando él era asediado por el enemigo, él decía, prefería, digamos esto. ¿Y ahora por qué hacía él? ¿Qué lección vamos a sacar? Cuando la persona está asediada, la respuesta es que se va a preocupar, pues. Ahora pregunta, ¿Jesús se preocupaba si era Dios? Jesús tomó la naturaleza humana. Entonces, funcionaba como un humano. Entonces, aquí, en estos nervios, que está bien enervado, o sea, todos los nervios acá se comprimen y hacen un bloqueo, una oclusión aquí en el antro pilórico y ponen así como si fuera un nudo. Entonces, cuando la persona come, ¿qué va a pasar? Se va a detener. Entonces, al detenerse la comida, va a ser ¿qué cosa? Tóxica. Al tenerse acá, al detener la motilidad, el paso de acá, no va a ser, porque está preocupado. Entonces, cuanto mayor asediado está la persona, viene la respuesta emocional y va a alterar estos. Entonces, preferible no consumir alimentos. Y eso nos enseña Jesús. Entonces, ¿ves? En Temperancia, sección 8, tenemos para las personas para ir avanzando más, existe un libro. Nosotros hablamos solamente temperancia, intemperancia, todo esto, pero existe un libro que desarrolla qué es la intemperancia y qué es la temperancia. Satanás no es un novicio en la tarea de destruir almas. Sabe bien que si puede conducir a los hombres y a las mujeres a hábitos erróneos de comer y beber, ha ganado en alto grado el dominio de su mente y sus pasiones inferiores. Se encuentra en la página 142 de la edición 1969, libro de temperancia. Entonces, por eso, entonces la recomendación que Cristo fue, cuando una persona está con estrés, cuando está preocupada,
como ser humanos, pero tenemos que aprender a poner las cargas. Venid a mí todos los que estéis cansados y horas que estar. Tenemos que aprender a dejar las cargas para no estresarnos. Porque si te estresas, todo lo que comes no te sirve. Todo lo que quemas. Entonces, señor Niemer, no he comido. Señor Niemer, no he comido. 3 días. ¿Cómo es posible que mi colesterol es alto? No entiende esta persona. Porque nadie le enseñó esta luz que ustedes están aprendiendo. Nadie le enseñó. Entonces, con darle la esperanza, esto se relaja y le va a ayudar. Entonces ya conocemos. 2. Otro punto importante ahora. Señor Niemer, explíqueme el ayuno con el ciclo de Krebs. Cierto profesional de salud me hizo una pregunta, lejos de aquí y cerca de allá. Me hizo esa pregunta. Buena tu pregunta, le dijo. Correcto, excelente pregunta. Le dije, muy bien. Ya estamos familiarizándonos con este cuadro. Se llama el cuadro del ciclo de Krebs. ¿Quién fue el que lo diseñó? Emden y Meyerford, 2 científicos. Correcto. Entonces, nuestro cuerpo está trabajando normal acá. Gozoso, está trabajando normal. Y como está gozoso, la producción de agua, la producción de CO2 está bien. ¿Ya? La producción de CO2 está bien. Correcto. Entonces viene el asedio, viene la preocupación. Entonces, viene el ayuno. ¿Cómo va a trabajar el cuerpo humano en ayuno? El cuerpo humano. Hemos estudiado también que tenemos almacenamiento. Nuestro organismo almacena glucógeno. Almacena. Aquí va la ruta. Hay una ruta, un camino especial y guarda glucógeno. También existe otro depósito. Aquí. ¿Qué pasa, señor? ¿Por qué no tiene cintura? Es que yo tengo guardo depósito de energía, me dice, para tiempos difíciles. Así que bien, felicitaciones. Pero cuidado, es tener mucho tiempo también se oxida las grasas, le digo. Por los aceites también. Ajá. Tenemos fuente de glucógeno. En los músculos también tenemos reservas. En los huesos también tenemos reservas. Entonces, este organismo trabaja. Entonces, el día que yo ayuno, ya, el ayuno, ya, ¿qué va a suceder? ¿Qué pasa con el asedio? ¿Qué pasa con el asedio? Cuando existe el asedio, como ven ustedes aquí, ya se alteró el ciclo. Este era normal. Esto era normal. Pero ahora viene el asedio. Entonces el ciclo de Krebs comienza a trabajar más. ¿Por qué comienza a trabajar más? Porque sientes el impacto emocional. Ese impacto emocional va a producir ¿qué cosa? Un aumento de ATP, de energía. Y si no he comido, no, ¿de dónde va a sacar el cuerpo? Saca del glucógeno, del almacén glucógeno. Eso saca. ¿Y dónde lo lleva? Como glucosa. Y luego viene su ciclo y está normal, sin este normal. Entonces aquí, ¿qué pasa si yo estoy con este ciclo anormal, trabajando acá, está consumiendo glucosa a través de sus depósitos? ¿Qué pasa si como? Doblemente se altera esto y se destruye una célula, muerte celular, suicidio celular. Y por lo tanto, muere una célula, muere 2 células, muere 3 células y empiezan las enfermedades. Interesante, el ayuno no era simplemente para no comer, no, señor. Tiene su función específica en la fábrica, en la unidad. Se llama la célula. Entonces, cuando se come y cuando no se come, ¿qué sucede? Esta vez cuando se ayuna, la absorción se ralentiza. La producción se ralentiza. Y si como, se va a producir sobrefermentación, sobrecrecimiento bacteriano y postproducción. Entonces, se ralentiza, va más lento el trabajo del ciclo de Krebs. Por eso es importante. El ayuno no es
una experiencia traumática. ¿Qué quiere decir eso? Mañana que no ayuno, mañana no como. Así no es. Tienes que avisarle a tu organismo. Tienes que decirle, sabes, el día sábado voy a ayunar. ¿Y por qué vas a ayunar? Ah, porque quiero. No va a funcionar. El ayuno tiene que ser con una razón. Una razón. Ah, para aprender a dejar el consumo de chatarras. Así, pero solo no vas a poder. Tienes que ayunar y pedirle a Dios. Entonces ahí tenemos. Entonces, y cuando se come, esto se complica más, se ralentiza. Seguimos, seguimos nuestro libro. 299. Como preparación para el estudio de las Escrituras. Quizás ahí alguna vez algunos amigos que están acá, que para estudiar la Biblia y entenderlo más, yo siempre he recomendado un ayuno. ¿Y acá qué nos dice? 299. ¿Hay en la Escritura alguna cosa que son difíciles de comprender y que según el lenguaje de Pedro, los ignorantes e inestables tuercen para su propia perdición? Tal vez no podamos en esta vida explicar el significado de todo pasaje de la Escritura, pero no hay pero no hay puntos de verdad práctica que hayan de quedar envueltos en el misterio. Cuando llegue el momento en que, según la providencia de Dios, el mundo debe ser probado respecto a la verdad para este tiempo, su espíritu inducirá a las mentes a escudriñar las escrituras, aún con ayuno y oración, hasta que descubra eslabón tras eslabón y los una en una cadena perfecta. Todo hecho que se relaciona directamente con la salvación de almas quedará tan claro que nadie necesitará errar ni andar en tinieblas. Entonces se presentó el COVID. ¿Qué deberíamos haber hecho? Ayuno. Porque se presentó una situación muy difícil. Ayuno. Ayuno. ¿Cuántos días se debía ayunar? Ah, le dijo, ¿usted es cristiano? Sí, como los tiempos de Mardoqueo. Usted, digamos, conoce la Biblia, usted practica. No, no, señor Nimber, no, no, yo soy la primera vez que vengo y además no sabía. No, no es requisito, le digo. Usted bien, simplemente le preguntaba para darle un consejo. Ayuno. ¿Así? Sí, el ayuno va a ser. Soy positivo, señor. Más que nunca todavía el ayuno te va a ayudar. O yo nunca he ayunado. Ah, entonces una limpieza colónica. Vamos a hacer eso. Ah, qué bien, gracias. Entonces, todas esas partes tenemos que aplicar en nuestra vida. 300, somos 300. Ciertos puntos difíciles de la verdad presente han sido aprendidos por los fervientes esfuerzos de unos pocos que se consagraban a la obra. El ayuno y la oración ferviente a Dios ha movido al Señor a abrir sus tesoros de verdad de su entendimiento. Qué privilegio vamos a tener. Qué hermoso. El Señor nos va a dar más sabiduría, más sabiduría. 301. Los que desean sinceramente la verdad no vacilarían en exponer sus puntos de vista a la investigación y a la crítica. Y no se molestarán si alguien contradice sus opiniones e ideas. Este era el espíritu que reinaba entre nosotros hace 40 años. Nos reuníamos con el alma agobiada, orando para que fuésemos uno en fe y en doctrina, porque sabíamos que Cristo no se divide. Investigábamos un punto cada vez. La solemnidad caracterizaba estas reuniones de investigación. Las escrituras eran abiertas con una actitud de reverencia. Con frecuencia ayunábamos a fin de comprender mejor la verdad. Queremos conocer más. Señor Niemer, ¿cuál es su secreto? Usted sabe leer todos los exámenes, sabe leer todo esto. Ayuno y oración. ¿Eh? Sí, señor. No es cuestión de libros.
No, señor Nimes, usted ha salido todos los días. Vamos, te invito a mi biblioteca. Lo traje a mi biblioteca. Había solamente uno, dos libros, tres más. Todo era libro del Espíritu de Profecía. ¿Esta es tu biblioteca? Sí. Ah, yo pensaba que te leías todos los días, 24 horas del día, el libro de medicina humana. No, eso viene por añadiduría, le decía. Mi secreto es ayuno y oración. Si quieres ser mi discípulo, bienvenido. Tienes que comenzar con ayuno y oración. Ah, yo pensaba otra cosa. Ah, muy bien, felicitaciones. Pero no esperes estar enfermo para empezar con esto. Años después se presenta, señor Nimmer. Estoy en el hospital. No te preocupes, le digo. No te preocupes. El Señor te llama. Muchos enfermos fueron llamados por Jesús. Cuando se necesita la ayuda divina. 302. Para ciertas cosas, el ayuno y la oración son recomendados y apropiados. En la mano de Dios son un medio de limpiar el corazón y de fomentar la buena disposición. Obtenemos respuesta a nuestras oraciones porque humillamos nuestra alma delante de Dios. Privilegios del ayuno. 303. Dios ha dispuesto que los que asumen responsabilidades se reúnan a menudo para consultar unos con otros y orar fervientemente pidiendo sabiduría que solo Él puede impartir. Unidos, presentad a Dios vuestras dificultades, hablad menos, mucho tiempo precioso se pierde en conversaciones que no producen luz. Que los hermanos se unen en ayuno y oración para obtener la sabiduría que Dios ha prometido otorgar liberalmente. Él desea, como dice acá, darnos más sabiduría. Señor Nimer, yo no entiendo genética. Fácil, ayuno y oración. ¿Que no debo leer libros de genética? No, primero eso. Si no, no vamos a entender, decía. Ja, ja, ja. Me estoy yendo a Harvard. Ah, felicitaciones. Pero si no hay una, no vas a entender. Señor Nimer, aquí estoy en Harvard. Es un joven que vino. Y quizás estás escuchando ahí. Señor Nimer, no entiendo. Acá es muy avanzado. Pero si tú eres genio. Ahora ve, he visto que mi genio no es acá. Acá me ganan. Acá tienen mucho conocimiento. Así le digo. Ayuno y oración. Hace un tiempo después, mi profesora quiere hablar contigo. Queremos hacer un programa. Qué lindo, qué bien, pero avanza más primero tú, le digo. Cambia tu vida. Te falta todavía. 304. Siempre que sea necesario para el progreso de la causa de la verdad y la gloria de Dios, hacer frente a un oponente, como cuánto cuidado y humildad deben los defensores de la verdad entrar en el conflicto. No, como ustedes verán, yo no entro en conflicto. No me han visto, no acostumbro a pelear. Tenemos que aprender a respetar las ideas, escudriñarlo todo y retener lo bueno, dice la palabra de Dios. Y eso se va a lograr con el ayuno, porque si no, la ira nos va a traicionar. Entonces, tenemos que reducir nuestro proceso fermentativo de los alimentos, el quimo y el kilo. Ahora nos retornamos a esto. Vamos a retornar. Nuestro gran desafío es producir una buena masa alimenticia. Así habla el Espíritu de Profecía. Nosotros lo conocemos como quimo, y cuando sale de acá se llama kilo, cuando sale del estómago se llama kilo. Entonces, nuestro trabajo es producir un buen quimo, y para que se produzca un buen químico, necesito paz mental. Sin paz mental no va a haber buen quimo. Y si hay paz mental, vamos a buscar los ingredientes que Dios ha puesto para el funcionamiento de esta máquina. Y vamos a preparar alimentos sencillos con creatividad, inteligencia y variedad. De acuerdo al clima
y las circunstancias. Vamos a ver. Pero a su vez, aquí tenemos el invitado, el rol de los microorganismos en este proceso de digestión de la fermentación. El fermento tiene una función. Buena alimentación, paz mental, va a producir buena sangre que va a ir a una célula. Esta es la fábrica, la célula. Es la fábrica, la célula. Y en esta fábrica tenemos que aprender cómo preparar una masa no perjudicial o un quimo no perjudicial, un kilo no perjudicial. Para eso van los ingredientes, una buena comida, creatividad, y como esta niña feliz, vamos a deglutir los alimentos. Esa foto que ven, una niña feliz, contenta, está consumiendo sus alimentos. ¿Ya? Y en ese tiempo, de eso tenemos que saber la temperatura. Y aquí hemos hablado, recuerdas, de la temperatura del estómago. Hemos hablado que la parte, ¿por qué se malogra las células parietales? ¿Por qué se malogra? Entonces tenemos que conocer una temperatura. En temperatura fría va a haber un sobrecrecimiento de las heterofermentativas y muchas bacteroides y virus se va a desarrollar. Y en un ambiente también de la temperatura normal elevada, ahora nos están probando esto. Ahora cada vez que uno se presenta a determinado lugar, te ponen el termómetro a ver cómo está tu temperatura. Qué lindo, ahora ya nos controlan esto. Ya nos controla. Aquel que ya tiene presencia de virus, bacterias, de cualquier tipo, no entre señor acá. Usted es un... Ya, ahora esto ya podemos entender. Antes no, pues, pero ahora sí. Después del COVID ya sabemos ya. Incluso todo este grupo de bacterias, aquí como vemos, aquí los oportunistas, tenemos aquí una cierta de anguilas, todo vamos a tener acá. Y lo mismo por acá. Entonces, los microorganismos tienen un hábitat de vida. Y en el terreno vamos a tener toda nuestra flora bacteriana amigable, amigable, amigable. Eso vamos a ir recorriendo. Los microorganismos tienen un rango óptimo, así como un mínimo y un máximo de temperatura para crecer. Eso tiene ya los microorganismos. Y nosotros somos los que vamos ahí. Si tomamos bebidas heladas, ya sabemos qué va a venir. Si muy caliente, ya sabemos qué va a pasar. Por eso tenemos que formar con criterio, equilibrio. Y ahí está la fábrica de las fábricas, la mejor fábrica y más grande del planeta Tierra, la célula. Y solamente se ve con microscopio. ¡Wow! ¿Cómo creó al ser humano? O se ve con microscopio y es más grande que todas las fábricas que tiene. Y ahí va a producirse en presencia de oxígeno y en presencia de no oxígeno, con oxígeno o sin oxígeno. Va a ocurrir respiración y también la fermentación. Los organismos anaeróbicos y aeróbicos. Existen dos grupos de organismos. Su objetivo es presencia de CO2. Y si yo tengo abundante CO2, ¿qué se presentará? Ya les dije recordar la introducción. Se presentará a los oportunistas cuando hay exceso de CO2. Y si están bajo los niveles de CO2, también se presentarán los virus oportunistas y que son nocivos para el cuerpo humano. ¿Qué más? Se va a producir un tipo de fermentación acética, láctica, alcohólica y otros tipos de fermentaciones, de acuerdo a lo que hemos consumido los alimentos. Estas fermentaciones. Y eso lo vamos a ir desarrollando a lo largo de estas mañanas edificantes. Entonces vamos a formar el acetato, el lactato y vamos a producir el alcohol. Eso, eso es lo que va a producir el cuerpo humano, una buena fermentación. Exceso de acetato, problemas. Exceso de lactato, problemas. Exceso de alcohol, problemas. Y ya sabemos cuándo también se produce alcohol, cuando se come en exceso. Entonces aquí tenemos esto. El ayuno y preocupación juntos. ¿Qué sucede? Y comes juntos. ¿Qué va a pasar? Se va a alterar todo esto. Se altera esto.
Si nosotros consumimos y le ponemos más carbohidratos y el estima la preocupación junto, estás comiendo doble. Tenemos que aprender a confiar en Cristo. Él nos ha invitado y nos dice, venid a mí, todo lo que estéis cansados, y yo os haré descansar. Esa es la invitación para estar mañana también. Gracias y un lindo día.